Siguiente. Sí, sí, está perfecta el comentario. Muchas gracias, María. Ya puse a grabar. ¿Listo? Perfecto, Entonces, gracias. por favor, muchachos, recuerden, ponentes son los encargados de exponer la lectura que tienen más la pregunta del debate. Y los relatores son los que deben hacer la memoria de la clase, digamos, y se lee la siguiente clase con los puntos que se tocaron. ¿Listo? Entonces, para que quede eso claro y pues grabado también. Yo esta grabación se la enviaría por WhatsApp a la monitora para que se las distribuya. ¿Listo? Entonces, hoy los ponentes son Paola González y Juliet Vanessa Chávez y los relatores David Gómez y Sergio Borja. Entonces, Paola y Juliet, ¿necesitan compartir algo? Sí, profe, buenos días. Hola, Sí, buenos días. sí, ya van a compartir entonces la presentación. Entonces, ¿quién necesita compartir pantalla? ¿Juliet? Yo, ¿O profe. Sergio, profe. Pero Sergio un Borja. segundo, ustedes está, Sergio es relator. Sí, Profe, pero yo se lo voy a Sí, compartir profe. pantalla. Lo que pasa es que tenemos problemas de Ah, ok, conexión, ok. entonces. No se preocupen, listo. Entonces, espérenme un segundito. Entonces, a Sergio ya le doy para Profe, que, una pregunta. señor. Es decir, que nosotros los relatores empezamos a hablar desde la pregunta de debate para adelante, ¿sí? O sea, Exacto. ok, Y hacen listo una entonces. breve síntesis de lo que se habló en clase, o sea, de lo que se expuso, ¿sí? También para que Listo, ustedes sí, tengan esa señora. memoria para estudiar para los parciales y empiezan a hablar desde la pregunta que se habló y ya, no más. ¿Listo? Ya, Perfecto. Sergio, Profe, pues, sí, David. ¿cabe la posibilidad de pronto de que nos compartamos esas relatorías como con fines de estudiar para los parciales y eso? Es que, digamos que esa es la idea. La idea es Ah, ok, esa. Ese es todo el objetivo listo, de las profe. relatorías, que ustedes tengan esas relatorías, tengan las presentaciones, tengan las grabaciones para poder estudiar. Exactamente. Listo, profe, gracias. Entonces les propongo, se las mandan también a Erika para que las distribuyan entre ustedes. ¿Listo? Listo, perfecto, profe, Bueno. gracias. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy nuestro grupo está conformado por Sergio Nicolás Borja, Paola Andrea González y Álvaro David Gómez. Y pues quien les habla, Juliet Vanessa Chaus. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo concepto. Un Pasa la segundo, diapositiva. un segundo. Juliet y Paola son las ponentes. sí, sí, Sergio, señora. eso quiero que tengan claro. Dale, pueden continuar. Eh, Gracias. Bueno, para hablar del derecho internacional de los derechos humanos es importante hablar en cuanto a la relación que existe entre el derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, pues cuando hablamos de derechos humanos son aquellos derechos que tiene toda persona sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, lengua, origen étnico o cualquier otra condición. Digamos que en pocas palabras, todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, por consiguiente, hace que esos derechos sean universales. Aquí es importante precisar que estos derechos humanos regulan la relación del individuo y Estado. Este último es quien debe, por decirlo así, como desplegar todas las gestiones correspondientes a fin de garantizar estos derechos a las personas. Como ya sabemos que son derechos humanos, entonces ahora sí podemos hablar de los derechos internacionales. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Entonces, pues se entiende como derecho internacional el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y demás sujetos internacionales. Ahora sí, pues ya podemos entrar a colación en cuanto al tema de la historia y los antecedentes que ya mi compañera Paola nos va a explicar. Bueno, buenos días. En principio, bueno, el texto nos habla sobre el derecho internacional de los derechos humanos, dando pues básicamente la investigación basándose en los antecedentes, los principios, las fuentes y pues el derecho internacional sobre el regional y la interpretación de algunos tratados. Como parte introductoria, se habla de que el objetivo del DIDH, que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene tiene por objetivo dar un lugar digno a la persona, ayudándola a construir en un aspecto espiritual y material también para que alcance su felicidad, dando cumplimiento a lo mandado en los tratados internacionales respecto de los derechos, y el Estado como garante y responsable de respetar estos tratados. Bueno, ya como para ahondar más en lo de los orígenes, puedes cambiarla, por favor.
hablamos de la redefinición del concepto de soberanía, porque en principio el concepto de soberanía era tomado como el Estado, siendo como una fortaleza, como algo muy impenetrable por parte de las personas que estaban bajo su autoridad y que básicamente se regía por el principio de no injerencia en sus decisiones, siendo el Estado el único objeto, sí, objeto de derechos, de derecho internacional, por un principio de soberanía absoluto, de poder absoluto y perpetuo. Posteriormente, esta visión fue transformada por los instrumentos internacionales, en donde ya se hace parte la dignidad y los derechos humanos a raíz también de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, donde nació la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociéndolos como objeto de, como sujeto de derechos y así pues ir garantizando el ejercicio de estos derechos. Para dar mayor garantía a esto, actualmente tenemos en principio el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿La pasas, por favor? Eso, el primero es ese. Lo que dio origen a este convenio, que tiene como una función conciliatoria y se le conoce por este ejercicio como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue dado por el Consejo Europeo el 4 de noviembre de 1950, entró en vigencia en 1953 y en principio se hicieron parte 47 naciones ratificadas en Mónaco. Pero ya se han hecho parte varios miembros hasta completar el continente europeo, dándole lugar así como el más importante sistema de protección de derechos humanos. Contiene 59 artículos, perdón, y plasma pues básicamente su objetivo, o sea, estos artículos plasman el objetivo de este convenio, que es el de la protección de los derechos de las personas, pues los derechos humanos de las personas pertenecientes a los Estados miembros, ejerciendo así como un control judicial para hacer valer estos derechos. Este convenio, perdón, está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido modificado pues a lo largo de todo este tiempo, dando reconocimiento a otros derechos. Ejemplo, derecho a la vida, permitiendo la pena de muerte, pero solo en algunos casos establecidos por la ley. Prohibición de torturas, de esclavitud, el trabajo forzado, el derecho a un proceso equitativo. El derecho a un proceso equitativo y ya. También el derecho al respeto de la vida privada y familiar y demás derechos como el pensamiento, sí, como la libertad de pensamiento, de conciencia, religión, de libre asociación. Y bueno, por lo que para la garantía de estos derechos se da un proceso de imparcialidad por parte de este convenio para dar su validez. La finalidad del Consejo de Europa también está en establecer como la unión entre los miembros para proteger esos derechos y pues los intereses en común a partir de acuerdos económicos, sociales y pues demás. Posteriormente ya hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, también conocido de 1969, que fue origen de conferencias de la Convención Americana de Derechos Humanos y tomó vigencia en 1978. Esta convención sigue el modelo europeo, al igual que su sistema de protección, como la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta convención es un sistema fundamental de garantías de derechos humanos en América. Tiene como órganos fundamentales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite una garantía de que los estados acogidos a esta convención garanticen derechos y se sancionen a los que no respeten el ejercicio de estos derechos. Por otra parte,
tenemos, pues damos lugar también al derecho de injerencia. Este derecho de injerencia fue creado por el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la resolución 688 del 91, el cual lo determina como la facultad de intervenir con autorización de la ONU en los estados que están violando los derechos humanos de su población. Se dice que este derecho tuvo origen con la rebelión iraní contra el régimen de Saddam Hussein, pero igualmente se vieron involucrados otros documentos respecto a ello, en donde se habla de la resolución 713 del 91, que impone el embargo de armas y equipo militar por representar un peligro para la paz. La 724 es la resolución 724 de 1991, que establece el plan de la ONU para el mantenimiento de la paz y el Comité de Control de Embargo. Las resoluciones 740, 162 y 764 de 1992 que reafirman el deber de todas las partes de cumplir con sus obligaciones internacionales y enuncian responsabilidades de quienes cometan u ordenen la comisión de violaciones. La 771 de 1992, por la que se condenan las prácticas de limpieza o depuración étnica. Y por último, la resolución 780 de 1992, por la que se toma la iniciativa para la creación de una comisión de expertos que investiguen las violaciones del derecho internacional humanitario. Se habla que a raíz de tanta violación de derechos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Internacional bajo la resolución 808 del 93, con 15 miembros para juzgar los crímenes de guerra. Sin embargo, frente al conflicto ocurrido de Somalia en 1992-1995, se tuvo que ordenar intervención militar con fines humanitarios para poder llevar ayudas humanitarias y pues todo esto. Posteriormente hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, en donde se establece el mantenimiento de la paz y la seguridad, pues con el fin de que se haga con medidas colectivas para la supresión de actos violentos o que pongan en peligro la paz. Adicional a ello, fomentar pues amistades entre naciones para el respeto y derechos de igualdad. La cooperación internacional para solucionar problemas de carácter pues económico, social, cultural o humanitario, sin tener ninguna distinción por idioma, sexo o pues raza o religión, y servir como centro para alcanzar como los objetivos comunes. Posterior a ello, hablamos de los informes presentados en el 2001 que hablan de los principios para la intervención militar, que son el estado doloso, negligente o en colapso, se estén perdiendo vidas humanas o se generen depuraciones étnicas de gran escala. Dice que posterior a ello, se habla de la Declaración del Milenio, en la cual se explica que pues, los valores fundamentales que determinan las relaciones son la paz, la seguridad y el desarme. Esto de intentar lograr con altas normas éticas, también creando armonías y tener puentes de transparencia entre las naciones. También se habla del desarrollo y la sostenibilidad como una necesidad que se debe tener en cuenta y se debe lograr mediante economías versátiles que puedan ser sin tantas emisiones de carbono, pensando en el cambio climático. Igualmente, el empoderamiento de la mujer, que no es solo un tema de género, sino que es un tema social. Y un mundo más seguro para lograr todo, lo que importa como tal en un país y se pueda cumplir y desarrollar los derechos fundamentales. Posterior hablamos de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional y los Estatutos de Roma, la Corte Penal Internacional, teniendo como vigencia en 1998, 17 de julio, con la última acta firmada.
este día y bueno, el propósito de la Corte es juzgar a los individuos que cometan crímenes de lesa humanidad, de guerra, crímenes de genocidio y pues ayudar a las naciones que se encuentren en situación de violencia o cualquier otra situación que afecte los derechos de los ciudadanos. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, hablamos ya de los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Se habla del principio de la dignidad como el principio máximo de este, dado que lo definen como un principio conectado al ser, porque interpreta la actitud hacia uno mismo, por eso se considera que otros valores como la paz, la libertad y la justicia se basan en este. Muchas instituciones internacionales basan sus declaraciones en la parte del preámbulo con este principio de la dignidad, ya que este principio es muy inherente e inalienable al ser humano. Es decir, es un principio que nace con el ser humano y no es como asignado. Igualmente, está el derecho de igualdad y de prohibición de toda discriminación. Se habla igualmente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales y asimismo toda persona tiene los derechos y libertades sin importar su sexo, raza o nacionalidad. Dice que la igualdad es un valor que se desprende de la dignidad y por lo tanto ante la ley se entiende que somos iguales. No hay privilegios respecto a ello. Y ya, eso respecto a los principios. Ya siguen las fuentes y pues ya dejo a mi compañera para que sustente. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, pues aparecen las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos. Decimos pues que para la configuración del contenido del derecho internacional de derechos humanos se debe comprender el corpus iuris, que este es como ese instrumento que tiene tratados, convenios y declaraciones, y entre esas pues aparece la costumbre internacional. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, como costumbre internacional, pues nos dice prácticamente el texto que son como esas normas consuetudinarias, las cuales pues se da cumplimiento con una obligación o para el ejercicio de un derecho, de tal forma que como que esa repetición prolongada y constante de ciertos actos, ya con el pasar del tiempo se vuelve un derecho escrito. Entonces, digamos que cada vez que un órgano internacional competente concluye que un país ha violado o determina que una norma debe ser respetada, y si esta pues el gobierno no la rechaza o sí, pues no rechaza como la obligatoriedad de esta, queda prácticamente su aceptación. Sin embargo, pues dice que esta norma debe ser aceptada de manera favorable pues por los estados, y esta puede ser ya sea como un efecto declarativo, un efecto cristalizado o un efecto constitutivo. Entonces nos hace la aclaración de que se habla de un efecto declarativo cuando esta regla consuetudinaria se convierte convencional, es decir, que se pasa como por escrito, y ya la cristalizador es como que no alcanza su máxima plenitud para llevar a una regla consuetudinaria, y ya la constitutiva es como ese punto de partida para dar la formación a una norma. ¿La pasas, por favor? Ya luego hablamos pues de los tratados internacionales. Acá hablamos de los tratados y convenios internacionales. Nos habla prácticamente de dos principios básicos, que es la pacta sunt servanda y el recinter alius, que es un acta. El primero, digamos que obliga a las partes a actuar de buena fe y es contemplado en la Convención de Viena de 1969, pero acá nos hace como tres excepciones, y es como la imposibilidad física, y habla de que cuando alguien va a ser juzgado pero pues muere. La imposibilidad moral, que es cuando se pone en riesgo el Estado, y el cambio de circunstancias que producen pues la caducidad una vez se firma el tratado de forma libre y voluntaria.
Acá pues se crean ya los órganos de protección de los derechos humanos y decimos que, ¿la puedes pasar, por favor? Ya, pues la protección de estos derechos humanos está la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la cual incluye la Carta de Organización de las Naciones Unidas en 1945. Acá prácticamente lo que nos habla es que o sea, reafirma los derechos del hombre sin hacer distinción alguna. Ya luego pues aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta declaración contiene derechos fundamentales y ya aparece pues los dos pactos internacionales. En estos dos pactos internacionales lo que nos habla son sobre los derechos internacionales, tanto derechos civiles y políticos, y acá también nos trae a colación todo el tema de que permite pues que las personas víctimas de violación pueden hacer peticiones ante el comité. ¿La puedes pasar, por favor? Ya pues luego aparecen las decisiones judiciales que nos dice pues que los derechos humanos vienen como a desafiar y a cuestionar esos dogmas del pasado y prácticamente lo que nos dice es que es como ese factor progresivo y de esperanza para que la comunidad internacional y el derecho pueda regir haciendo una sociedad más incluyente. Digamos que es por esto que los derechos humanos es de orden internacional o por consiguiente nacional y concurren de manera activa a fin de garantizar la protección y la existencia de la dignidad humana, como lo mencionó mi compañera anteriormente. ¿La puedes pasar, por favor? Ya pues aparece la interpretación de los tratados que nos dice, pues para finalizar, que estos deben de ser interpretados de buena fe, pues conforme a lo que menciona la Comisión de pues, los Derechos Internacionales. ¿La puedes pasar? Y ya nos habla sobre la interpretación pro persona, que nos dice pues que es ese principio hermenéutico que señala todos los derechos humanos en virtud de que deben acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. ¿La puedes pasar? Y ya pues para finalizar la pregunta que hicimos nuestro grupo es si es posible concluir con los derechos fundamentales sin la necesidad de terceros. No entiendo muy bien la pregunta. Profe, bueno, la verdad la pregunta fue basada pues teniendo como un análisis pues de lo que vimos en el texto respecto de los convenios, respecto de la intervención de tantas instituciones internacionales como para la validez de los derechos que como lo mencionamos respecto de la dignidad, son derechos inherentes al ser humano, o sea, son su ser, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la dignidad en específico. Entonces, pues lo basamos en eso, o sea, ¿cómo es posible que la persona como tal cumpla con los derechos del otro, ya refiriéndonos en cierta forma como a la igualdad en esto, sin necesidad de que se involucren tantos tratados, o sea, sentimos también en cierta manera que algo falla respecto de que, pues sí, los convenios y los tratados internacionales respecto de esto son muy importantes, pero a lo largo del tiempo se han ido implementando más y más porque siguen ocurriendo crímenes, porque siguen atentando contra los derechos unos con otros, hablando tanto de personas entre sí, ciudadanos, como del Estado permitiendo esto. Entonces, básicamente, ese fue como la guía que tuvimos para plantear esta pregunta. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esta pregunta? La verdad, yo sigo un poco confundida con la pregunta. No sé si de pronto a alguien le quedó más claro. Pues buenos días. Yo entendí como que ellos quieren preguntar, pues en base a la lectura, si es necesario que un tercero o sea intermediario como para que le garanticen los derechos fundamentales a uno. Eso es lo que me va a entender a mí la pregunta.
Pero creo que la profe no entiende porque, o sea, la pregunta tiene que ir más enfocada al debate. ¿Sí, profe? Lo que pasa es que yo veo que esa pregunta, pues igual siempre en estos casos de derecho internacional humanitario, debe existir un tercero porque es la persona que va a ser la que va a garantizar que esos deberes se cumplan. O sea, esos derechos, si la propia persona pudiera ejercerlos solos, pues no existirían todos esos mecanismos ni los convenios que existen en el momento. Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Los Pues, terceros tienen que ser, digamos, es una pregunta que en sí misma ya tiene la respuesta, por eso creo que no es una pregunta tan adecuada para un debate, porque obviamente los terceros hacen parte de la garantía y protección de los derechos humanos. Entonces, la verdad no sé. No sé si alguien más quisiera decir algo. Pues, profe, yo creo que eso está diciendo hasta qué punto los organismos internacionales pueden intervenir, o sea, la pregunta quiere decir hasta qué punto los organismos internacionales pueden intervenir en la soberanía de los países para garantizar los derechos fundamentales. Eso es otra pregunta bien diferente a la que yo entiendo acá. Eh, Y eso sí es una eso pregunta, es más eso interpretación sí mía, diría yo. es una interpretación, porque esa pregunta sobre la intervención de los organismos internacionales sí es una pregunta que genera toda una serie de debates, digamos, ¿no? Ya que obviamente, pues, que de hecho de eso les voy a hablar, pues obviamente uno de los temas es que el derecho internacional de los derechos humanos no puede entrar a violar la soberanía de los estados, sino en contadas excepciones. Y esas excepciones, como lo decían en la exposición, tienen que ver con cuando hay una amenaza a la paz, a la seguridad internacional primero, o cuando hay una violación masiva de derechos humanos. Es la segunda categoría, cuando eh, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se puede intervenir en un Estado. Entonces, eso es otra pregunta, bien diferente, digamos, a la que plantean. Digamos que yo creo que dejemos ahí, porque realmente la pregunta no da tanto para el debate. Voy a más bien hablarles el día de hoy. Bueno, muchachas, gracias por su exposición. Hoy vamos a hablar vamos a hacer una primera aproximación a lo que digamos, las niñas ya hablaban sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a hablar de cuál es su concepto, que algo pues nos hablaban de eso, cuál es su fundamento normativo. Entonces, como lo decían muy bien en la exposición, el derecho internacional de los derechos humanos, que se conoce como DIDH, ¿no? Se basa en el concepto de dignidad humana. Y también, como lo decían en la exposición, existen una serie de normas que van a derivar en un montón de tratados internacionales que van a concretar esa idea del derecho internacional de los derechos humanos. La primera de ellas, evidentemente, la Carta de Naciones Unidas del 45 y posteriormente lo que se conoce como el DUDH, ¿sí? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser adoptada en el 48. Digamos que la Carta de las Naciones Unidas desde el prólogo se compromete con el respeto, ¿no?, de los derechos humanos, pero no le da un desarrollo sustantivo. Es realmente la DUDH, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que va a desarrollar el contenido de esos derechos. Esos principios básicos que van a contemplar el DIDH o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se han desarrollado a través de más o menos 200 tratados internacionales y sus protocolos, así como normas consuetudinarias y diferentes principios generales del derecho internacional. Y entonces, esto que conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha creado una serie, un complejo, un entramado institucional y normativo que ha constituido un sistema, por un lado, de promoción internacional de los derechos humanos y de protección de los derechos humanos. Una claridad que vamos a desarrollar más adelante. Tenemos dos sistemas en términos de derechos humanos: el sistema internacional de derechos humanos y el sistema regional. El sistema internacional tiene digamos, una característica cuasi jurisdiccional, es decir, que las sentencias de, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia son más recomendaciones que una sentencia misma, como lo conocemos ya en el sistema regional. El sistema regional sí tiene una característica jurisdiccional y sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. Y eso es muy importante, ¿no? Porque vamos a ver esos diferentes sistemas. O sea, no es lo mismo hablar de
la Corte Internacional de Justicia de hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, su naturaleza es completamente diferente, que es un poco la claridad que quería que tuvieran frente a la exposición que escucharon, ¿no? Porque hablaban como de la Corte Europea, de la Corte Interamericana, y hablaban de la CIJ como si tuvieran la misma característica, y no. Entonces, la principal diferencia entre el sistema universal y el sistema regional, repito, uno tiene, ya te doy la palabra, Marcela, unas características cuasi jurisdiccionales, el sistema universal, enmarcado en la Corte Internacional de Justicia, y el sistema regional es jurisdiccional. Ahora, bien diferente es el caso de la Corte Internacional Penal, ¿sí? De la Corte Penal Internacional, porque la CPI, pues sus sentencias son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Pero están básicamente ligadas con los crímenes de lesa humanidad, entonces crímenes de genocidio, agresión, etc. Marcela, ¿ibas a hacer una pregunta? Hola, Doc, buenos días. Hola. Sí, es que en la lectura decía algo respecto a la jurisdicción internacional. No sé si me quedó claro, decía que se basaban sobre todo en las costumbres, ¿no? Entonces decían lo que su merced dice que era más como a modo de recomendación, basada en las costumbres que tenían esos países. Bueno, digamos que en general el derecho internacional público, sí, eso lo van a ver cuando lleguen a mi clase de derecho internacional público, si lo van conmigo o con otro profesor. En general, el derecho internacional público es un derecho consuetudinario, ¿sí? Es decir, se ha basado en la costumbre internacional que luego se ha sistematizado en tratados. Digamos que a eso hace referencia con que es un derecho consuetudinario. Pero en general, y obviamente el derecho internacional de los derechos humanos como una subespecie del derecho internacional público, pues tiene esa característica, es decir, se basa en las costumbres de los estados que deben ser permanentes, repetidas y bueno, una serie de características. Más anglosajón. Exacto, pero que luego se normativiza, ¿no? En tratados internacionales. Entonces, creo que a eso hace referencia el texto cuando dice que el derecho internacional de los derechos humanos es consuetudinario. Es consuetudinario no porque se haya quedado en la norma, en la costumbre internacional, sino porque fue la costumbre internacional la que creó posteriormente esos tratados internacionales. ¿Sí, Marcela? No sé si te clarifico. Perdón, doctora, no, sí. Sí, algo así decía la lectura, ¿no? Así es, así es. Vamos que a eso hace referencia, ¿no? Bueno, muchachos, existe algo que se denomina, voy a compartirles un segundito la pizarra para poderles explicar esto, que se denomina como el Código Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Ese Código Internacional de los Derechos Humanos no es más que, no es un código solo, sino es un conjunto de normas que van a configurar eso que se llama como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, la primera, y ya les voy a decir cuáles son esas normas, pero claramente hay que definir qué es el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces existe un profesor que se llama Villar Durán. Él nos va a decir lo siguiente, nos dice, el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de principios y normas, ¿sí? Que primero va a regular un sector de las relaciones de cooperación internacionalizada, institucionalizada entre estados de desigual desarrollo económico y social, cuyo objeto es el fomento del respeto de derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y protección de los mismos, los cuales se califican de preocupaciones legítimas y en algunos casos de intereses fundamentales para la actual comunidad internacional de los estados en su conjunto. Entonces, eso es el derecho internacional de los derechos humanos, digamos, un concepto que me parece un poco más preciso de lo que hemos venido hablando. Como lo decían también las expositoras, el derecho internacional de los derechos humanos se basa en el concepto de la dignidad humana, y recuerden ustedes que ese concepto de dignidad humana va a compartir también como núcleo fundamental lo que luego va a ser el derecho internacional humanitario, ¿sí? Y entonces la dignidad humana primero es una cualidad específica del ser humano, y va a tener una serie de alcances de acuerdo a diferentes perspectivas. Si usted lo ve desde la perspectiva sociológica, entonces usted lo va a ver la dignidad humana como el fruto de un pacto social en un momento dado de la historia.
Si usted lo ve desde la perspectiva filosófica, entonces tiene que ver con las capacidades intelectuales y comunicativas que se han desarrollado de manera única en el ser humano. Pero si usted lo ve desde la perspectiva teológica, tiene que ver con que fruto de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces digamos que de acuerdo a la perspectiva, ese concepto de dignidad humana va a darle otro alcance a ello. Ahora, existe un ámbito universal de ese derecho internacional de los derechos humanos que va a estar configurado no solo por una serie de normas, sino también por una serie de organizaciones internacionales, bien sea universales o regionales. Y entonces, básicamente, ese ámbito universal del derecho internacional de los derechos humanos va a estar configurado a partir de 5 órganos principales de las Naciones Unidas en el ámbito universal. Primero tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos el ECOSOC, ya los voy a explicar. Tenemos la Corte Internacional de Justicia. Tenemos, espérenme porque me faltó acá, después de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la Corte Internacional de Justicia. ¿Listo? Entonces, la Asamblea General, ustedes saben, es el órgano representativo y democrático de toda la comunidad internacional, porque está compuesto por un representante de cada Estado miembro de las Naciones Unidas, ¿no? Cada representante tiene un voto y de ahí se le ha denominado, por eso se ha denominado como el Parlamento de la Comunidad Internacional. En esta Asamblea General es donde se materializa, por ejemplo, el principio de la igualdad soberana de los estados, es decir, que los estados somos iguales porque tenemos representación en las organizaciones internacionales. Y un ejemplo de ello es la Asamblea General, en donde todos tenemos un voto y en esa medida somos iguales. Ahora, importante decir, por eso también, como recalcar que esta jurisdicción universal es cuasi jurisdiccional. Las resoluciones no son vinculantes, aunque puedan, por ejemplo, iniciar o consolidar posteriormente una norma consuetudinaria internacional. Pero eso es súper importante, digamos, tiene más como un carácter, consultivo, ¿sí? De recomendación más que de vinculación a los estados parte. Si alguien tiene preguntas, muchachos, me interrumpen, ¿vale? Porque pues digamos que esto es un poquito más amplio. Parte de las funciones de esa Asamblea General de las Naciones Unidas, pues tiene que ver con discutir cualquier asunto o cuestión dentro de los límites de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, temas de cooperación internacional para la promoción y estímulo de los derechos humanos y también hacer recomendaciones en tales asuntos. Promover estudios, hacer recomendaciones, reconocer medidas para el arreglo pacífico de las controversias entre estados y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas. Un paréntesis, cuando uno ve un poco la historia del derecho internacional público, antes del siglo XIX, una manera de solucionar las diferencias era a través de la guerra. O sea, la guerra era un medio antes del siglo XIX para solucionar las diferencias. A medida que se fueron dando las guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, y se fueron desarrollando las organizaciones internacionales, primero la Sociedad de Naciones en 1919, que fracasa porque las grandes potencias, digamos que se niegan a participar, y posteriormente la ONU en 1945, la comunidad internacional empieza a generar una conciencia para resolver las controversias de manera pacífica, ¿no? Y se genera un principio en el derecho internacional que es la prohibición del uso de la fuerza con algunas excepciones, ¿no? Las excepciones están enmarcadas en la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo cuando hay una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Son dos causales para utilizar la fuerza, aprobadas obviamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La primera de ellas es cuando hay una amenaza a la paz y la seguridad internacional, y segundo, cuando hay una amenaza o una violación de derechos humanos. Pero como les decía, cualquiera de estas dos causales debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad. ¿Listo?
Existen pues también unas comisiones que van a ayudar al trabajo de la Asamblea de las Naciones Unidas. Tenemos la Comisión de Desarme, de Asuntos Económicos y Financieros, los asuntos sociales, humanitarios y culturales, los asuntos políticos especiales y de descolonización, y el tema de administración y presupuesto. ¿Listo? Básicamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una serie de estrategias para, pues, en temas de derechos humanos. Básicamente son 3. Primero, la institucionalización de la promoción de derechos humanos mediante una serie de órganos subsidiarios, por ejemplo, el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, la Universidad de Naciones Unidas, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarme, el Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaciones para la Promoción de la Mujer. Sin embargo, es importante decir que las Naciones Unidas no tiene un instituto específico para la formación e investigación en temas de derechos humanos. Más que todos estos institutos son en temas específicos que van a tocar temas relativos a los derechos humanos. También esa estrategia de institucionalización de la promoción de los derechos humanos se da desde la creación de órganos subsidiarios de ayuda humanitaria. Por ejemplo, tenemos a OCHA, no sé si lo han escuchado, la Oficina del Coordinador para los Asuntos Humanitarios, tenemos al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados en Palestina en el cercano Oriente, y finalmente la Asamblea General tiene unos fondos fiduciarios que van a canalizar la ayuda a algunas víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, dentro de eso está el Fondo para las Víctimas de la Discriminación contra la Mujer, el Fondo para las Víctimas de Tortura, el Fondo de Asistencia a las Poblaciones Indígenas o el Fondo para Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en materia de derechos humanos. ¿Listo? Adicionalmente, la Asamblea General, como parte de su estrategia, también ha creado una serie de órganos técnicos permanentes de control, y estos sí que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Tenemos el Comité contra la Discriminación Racial, ¿sí?, que va a ser como la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Tenemos el Comité de Derechos Humanos, que va a aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a aplicar asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. El Comité contra la Discriminación de la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos de los Niños, el Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios y el Comité para los Derechos de las Personas Discapacitadas. También se creó en el 2006 el Comité contra la Desaparición Forzada. ¿Listo? Dentro de la tercera estrategia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el fomento y protección de derechos humanos está la creación de órganos extraconvencionales. ¿Listo? En el marco de esos órganos extraconvencionales encontramos 2 básicamente: el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Derechos Humanos? El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de fortalecer la promoción y protección de derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violación de los derechos humanos desde la formulación de recomendaciones. ¿Listo? Su objetivo es considerar las situaciones de violación de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. O sea, son recomendaciones mucho más puntuales sobre violaciones en determinados lugares. En cuanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pues para los derechos humanos, digamos que lo que va a hacer es un órgano de coordinación de las acciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y de asistencia técnica a los estados. La asistencia técnica básicamente tiene que ver con prestar servicios, digamos, llevar especialistas en materia de derechos humanos para que los estados puedan cumplir con las obligaciones en materia de promoción y protección, ¿sí? Básicamente, las funciones de ese alto comisionado tienen que ver con la coordinación de las acciones de Naciones Unidas, con el aumento
de la integración y eficacia de los mecanismos existentes de protección de los derechos humanos. Esos mecanismos los vamos a ver la próxima clase, pero básicamente, para que ustedes lo tengan en la cabeza, es el alto comisionado es el alto comisionado de los derechos humanos que va a tratar o propender porque se den estos mecanismos de protección, va a coordinar programas de información y educación, va a desempeñar las tareas en materia de derechos humanos o las tareas que los demás órganos de las Naciones Unidas le asignen, y va a proporcionar asesoramiento y asistencia técnica. ¿Listo? Hasta acá, muchachos, ¿qué preguntas hay sobre la Asamblea General y sus funciones en la materialización de los derechos humanos? Profe, yo tengo una duda. Una duda, solo una duda. ¿Esta misma asamblea puede generar otros tipos de organismos que puedan ayudarle a su control? ¿O ella misma tiene que generar este control por sí sola? Pues en la Asamblea la genera desde todos los organismos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, existen una serie de organismos que van a ser, estos organismos a los que hacemos referencia, los que he hecho referencia anteriormente, son creados por la Asamblea General. Entonces, para responder tu pregunta, se apoyan una serie de otros que van a ayudarla a desarrollar como esta función, como el alto comisionado, como la Comisión de Derecho Internacional, como el Consejo de Derechos Humanos y los comités que mencioné. Entonces se apoyan todos estos. Sí, profe, pero o sea, yo me refería de pronto más como a un futuro, dado las circunstancias que se están dando ahorita con cambios ya más tipo sociales. Bueno, sí, realmente hay una serie de misiones temporales de observación de derechos humanos que ha ya desarrollado también la Asamblea General, que tiene que ver con, por ejemplo, procesos de negociación política para el arreglo de graves conflictos internos, ¿no? Entonces está mediado por la Asamblea General. Por ejemplo, se han creado misiones temporales en Haití, en Guatemala y en otros lugares. También están las famosas misiones de paz, ¿no? Claro que los conflictos propios van a generar que las propias Naciones Unidas vayan generando misiones especiales o misiones temporales para la observación o para la resolución, pues, para resolver como tu pregunta. Listo, profe, muchísimas gracias. A ti. Bueno, continuamos entonces con el segundo, digamos, órgano importante para ese derecho internacional de los derechos humanos. Está el Consejo Económico y Social, que se conoce como el ECOSOC. ¿Listo? El ECOSOC va a materializar las siguientes funciones. Va a realizar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y puede formular recomendaciones a la Asamblea General, los Estados miembros y los organismos especializados. Va a realizar recomendaciones para promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Puede formular proyectos de convención y convocar conferencias sobre asuntos de su competencia. Y además suministra información al Consejo de Seguridad para lo que éste considere necesario. Digamos que el ECOSOC va a trabajar muy de cerca con otros organismos especializados de Naciones Unidas para garantizar y para promover esos derechos humanos. Por ejemplo, trabaja con la OMS, Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se conoce como la FAO, o la OMC, o Organización Mundial del Comercio, o otros bancos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Llegamos a uno de los, digamos, de los órganos más importantes del entramado de las Naciones Unidas, que va a ser el Consejo de Seguridad. ¿Alguien sabe cómo funciona el Consejo de Seguridad y cuál es la importancia en términos del derecho internacional de los derechos humanos? Al menos dígame que no, no importa. No, señora. No, profe. Listo. Entonces, yo tenía una duda frente al Consejo de Seguridad que ahorita pues la daría cuando... Dale, dale. Espérame, yo avanzo la explicación y ya muchos de los temas, muchachos. Sí, claro, espérame, explicamos un poquito sobre el Consejo de Seguridad, a ver si te puedo resolver la pregunta. El Consejo de Seguridad, muchos de los temas que uno no entiende por qué no se resuelven, por ejemplo, cuando yo les estoy diciendo, si existe una violación de derechos humanos en Venezuela,
¿sí? Y es una de las causales para utilizar la fuerza. ¿Por qué no las Naciones Unidas no actúan? Varias de esas respuestas o esas razones se encuentran en el Consejo de Seguridad y en los intereses políticos que allí se manejan. ¿Listo? Importante decir que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, en donde 5 son permanentes, entonces los 5 permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Y estos 5 tienen derecho al veto, ¿sí? Es decir, el veto es paralizar una decisión. Si uno no está de acuerdo, se paraliza. Los otros 10 miembros son elegidos por periodos de 2 años por los miembros de los grupos regionales y las resoluciones que salen del Consejo de Seguridad son aprobadas por una mayoría de 9 votos, sin que haya el veto, ¿no? De los miembros permanentes. O sea, si alguno de los miembros permanentes, o sea, las 5 potencias, ejerce ese derecho al veto, que es básicamente paralizar una decisión, pues no se toma esa decisión. Y en ese derecho al veto se explican varias de las inmovilidades que uno encuentra en las Naciones Unidas, ¿no? Porque estos países obviamente tienen muchos intereses políticos frente a varios de los temas relacionados con la paz, la seguridad y los derechos humanos, y utilizan el derecho al veto muchas veces para que esos intereses se movilicen. Digamos que los miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de manera preferente ante cualquier otra obligación contraída por cualquier otro convenio internacional. Digamos, ese carácter preferente de las resoluciones del Consejo de Seguridad la encuentran ustedes en el artículo 25 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas. Ya te doy la palabra a Marcela. Y la principal responsabilidad es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Listo? El Consejo de Seguridad tiene que ver con el arreglo pacífico de controversias, con la investigación de las controversias que puedan poner en peligro la paz y la seguridad internacional, con lograr que las partes en un conflicto logren una solución mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial. Y en caso de amenaza a la paz o el quebrantamiento de la paz, generar actos de agresión, ¿sí? Son los únicos que pueden aprobar el uso de la fuerza en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Digamos que el Consejo de Seguridad tiene esa función. Obviamente bajo los principios de que haya una amenaza a la paz, a la seguridad internacional o que haya una violación inminente de los derechos humanos. Ahora sí las preguntas, muchachos. Doctora, bueno. Bueno, sigue y luego yo, dale. Bueno, yo cuando estaba leyendo un poco el texto que nos dejaste, de hecho, una de mis preguntas fue esa, o sea, ¿cómo si hay tantas organizaciones para todo este tema de los derechos humanos, de la paz, de no sé qué? ¿Por qué, digamos, no intervienen en un país como Venezuela, donde se ven vulnerados Colombia. tantos derechos? Bueno, sí, Colombia, claro, exacto, o Colombia, ¿sí? Pero digamos que ahorita, pues hasta uno también como colombiano se fija mucho tal vez en esa vulneración que se está viendo en Venezuela, tal vez porque nosotros también nos estamos viendo afectados con tanta migración de este país, ¿no? Okay. Entonces, digo yo, porque digamos si hay tantos convenios, hay tantos acuerdos, hay tantas cosas, porque tal vez no se interviene en un país como estos. Y entonces ahí, ahorita que su merced dijo esto, entonces digo yo, no han invertido porque tal vez alguna de esas, intervenido porque tal vez alguna de esas potencias tiene algún interés sobre ese país o algo así. Así mismito como lo dices. Es decir, yo les decía que gran parte de las críticas que se le hacen a la inmovilidad de las Naciones Unidas frente a los conflictos, pues el de Venezuela, tiene que ver con los intereses que se mueven en el Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son los intereses que se mueven en el Consejo de Seguridad para, por ejemplo, no intervenir en Venezuela? Tienen que ver con los intereses de Rusia. Rusia es un país que apoya el régimen de Maduro. Entonces, obviamente, en el marco del Consejo de Seguridad no se puede poner una proposición de intervención del uso de la fuerza porque Rusia evidentemente va a hacer uso del veto. Y si el veto se utiliza, no se puede tomar ninguna resolución. Entonces, obviamente, en el caso de Venezuela es ese. Y digamos que muchos de los conflictos a nivel mundial tienen que ver con esos intereses. Por eso es que el caso al caso de los conflictos y de las violaciones de derechos humanos se tiene que leer mucho
en clave de los intereses que se encuentran en ese Consejo de Seguridad. En el caso de Venezuela es claro, es primero China, que pues China, por ejemplo, el otro día escuchaba a un representante, creo que era el embajador de China en Colombia, decía, ¿por qué China no hace nada frente a la violación de derechos humanos en Venezuela? Entonces el señor respondía algo así como que él y su país respetaban el principio de no intervención en los asuntos internos, ¿sí? De los estados. Y Rusia, evidentemente, sí tiene unos intereses ahí muy fuertes de colaboración con el régimen de Maduro, que va a impedir... Petróleo. Exacto, sí, muy bien. Que va a impedir que se tomen decisiones frente a ese país. Entonces, sí, claro que sí. El Consejo de Seguridad explica gran parte de las críticas que uno le podría hacer a la falta de acción que tiene. En otros conflictos tiene otras explicaciones. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, tiene que ver con la reticencia que hubo por parte de los Estados Unidos frente a las misiones de paz. En Ruanda, pues ustedes saben, se dio un genocidio de Tutsis contra los Hutus en la década de los 90, y resulta que antes de ese conflicto, Estados Unidos había mandado a Somalia una serie de, pues sí, unos militares para que intervinieran en el conflicto de Somalia. Esos militares fueron asesinados en Somalia y entonces el presidente Clinton decide hacer una directiva presidencial muy estricta para determinar en qué casos Estados Unidos desplegaría la fuerza o en qué casos. Y entonces con Ruanda, pues Estados Unidos, por la experiencia en Somalia, decide no mandar sus fuerzas militares y no apoyar ninguna intervención, y gran parte del genocidio en Ruanda tiene que ver con esa inmovilidad que se da en el marco del Consejo de Seguridad. ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Aquí entran los cascos azules, ¿no es cierto? Sí, claro, los cascos azules, que son las misiones de paz de las Naciones Unidas. Ok. Y la otra pregunta, por ejemplo, la OTAN es un brazo aliado, es independiente, no es independiente, pero es un brazo aliado, Independiente. Es pero es un brazo, independiente. ajá, o sea, nada tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Nada. Los Lo que, aliados sí, no, nada tiene que ver. La OTAN no de la tiene que Alianza ver. del Atlántico Sí, no, la Alianza del Atlántico Norte no tiene que ver con las Naciones Unidas ni con el Consejo de Seguridad, actúa evidentemente. independientemente, como en el caso, Así por es, ejemplo, así es. de Libia, Libia no, ay, ¿cómo es este país? Africano, Norte de África, ay, se me fue. Bueno, en todo caso, lo importante acá es que, por ejemplo, muchas de las cosas que no se pueden hacer en el marco de las Naciones Unidas se hacen por la vía de la OTAN, ¿sí? Porque evidentemente la OTAN pues, son aliados, digamos, está Estados Unidos, están, bueno, otros países. Francia, exacto, que evidentemente tienen presencia en el Consejo de Seguridad, pero que al ver que en el Consejo de Seguridad no se pueden hacer ciertas acciones por los intereses que existen allí, entonces movilizan otras causas por medio de la OTAN. Entonces es importante, no tiene nada que ver con las Naciones Unidas, pero es importante en el escenario internacional porque sí, muchas cosas se hacen de manera unilateral por parte de la OTAN. Juan Sebastián. Doctora, yo tengo una duda. Digamos, por ejemplo, en el caso cuando, por ejemplo, Estados Unidos comenzó a metérseles allá al Medio Oriente, que con la excusa de actos terroristas y todo eso, todavía no habían pruebas, porque pues de eso yo ya más o menos lo tengo entendido. Yo a lo que voy es, ¿por qué la ONU, o si no estoy mal, creo que era ese organismo, se prestó esa vez solamente con, con excusas por parte de Estados Unidos infundadas, o sea, sin fundamentos? Bueno, y por ese accionar o sea, terminaron en las acciones que después de terminar el terrorismo y todo eso, o sea, ¿por qué? O sea, la ONU, ¿por qué se tiene que prestar para esas acciones? La ONU no se prestó, eso es importante decirlo. Cuando pasa el 11 de septiembre, ¿sí? Lo que hace Estados Unidos en Irak y Afganistán lo hace de manera unilateral. Y lo hace fuera del marco del Consejo de Seguridad, porque evidentemente en el marco del Consejo de Seguridad no se iba a aprobar un ataque en razón del terrorismo. Además, porque cuando uno ve las excepciones de la intervención del uso de la fuerza, el uso de la fuerza como una excepción en el marco del Consejo de Seguridad se aprueba solamente cuando sea entre estados, cuando hay agresiones entre estados.
no cuando hay agresión entre un Estado y un grupo terrorista, ¿sí? Y eso es uno de los grandes desafíos del derecho internacional público, que el terrorismo, digamos, no tiene, los estados no tienen, a pesar de que existen tratados internacionales de lucha contra el terrorismo, las acciones que los estados hacen para enfrentar el terrorismo son, desde la perspectiva del derecho internacional, si no están aprobados por el Consejo de Seguridad, son ilegales. Entonces, es importante decir que lo que hizo Estados Unidos frente a Irak y Afganistán fue ilegal desde la perspectiva del derecho internacional público, porque no se pasó por el Consejo de Seguridad, porque el uso de la fuerza no estaba enmarcado en las excepciones, digamos, que el derecho internacional tiene, y lo hizo de manera unilateral, ¿sí? Y hubo pues unas sanciones. Claro, es que ahí esto colinda con un debate que ustedes van a ver seguramente en derecho internacional, que tiene que ver con cómo el derecho internacional actúa y qué tan vinculante es. Obviamente, en el marco de las Naciones Unidas hubo una condena a las acciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, ¿sí? Pero es importante decir que esto fue, Juan Sebastián, esto fue una acción unilateral, esto no fue con, digamos, con colaboración de Naciones Unidas, y fue ilegal. Doctora. ¿Alguien más? Sí, no, es que como se me ha olvidado ahorita el país, en Libia, cuando la OTAN, pues, por eso era mi pregunta, de manera autónoma derrocó a Gaddafi, que pues imagino que pues Libia tenía también intereses. Si era por el lado del Consejo de Seguridad, pues obviamente iban a ejercer el veto de algunos países que eran aliados de Libia, y pues la OTAN actuó independientemente y lo derrotaron. Sí, sí, así es. Fue como la última intervención de la OTAN. Sí, exactamente. Y digamos que es lo que yo les digo, o sea, en el marco, vamos, en cuanto a utilización de la fuerza en la comunidad internacional, gran parte de lo que hacen los países se da por fuera del Consejo de Seguridad, ¿no? Por medio de la OTAN, como lo dices tú, por medio de acciones unilaterales de los países, que evidentemente tienen sanciones morales, económicas, etcétera, pero sí es cierto que se da en el marco, pues por fuera de ese marco del Consejo de Seguridad, que digamos que es una de las grandes críticas que se le hace a la ONU, ¿no? Que la ONU pues no interviene en los grandes conflictos internacionales cuando hay violación de derechos humanos o cuando hay una amenaza a la paz o la seguridad internacional. Pero piensen ustedes, digamos, como si fueran parte del Consejo de Seguridad. Es bien complicado lograr poner de acuerdo en cuanto a intereses políticos a estas grandes potencias, ¿no? Que finalmente son las que deciden todo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el Consejo de Seguridad. No, señor. Bueno, importante pues hacer referencia a que este Consejo de Seguridad creó los famosos tribunales penales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, que fueron pues los antecedentes de lo que luego vamos a conocer como la CPI con sus diferencias. Estos tribunales ad hoc son ad hoc porque se crearon en un momento específico con unas funciones bien específicas, y una vez ya se terminó como el juzgamiento de los casos, pues desaparecieron, y posteriormente se crea la Corte Penal Internacional en el 98 con el fin de juzgar los graves crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la Secretaría General, pues digamos que la Secretaría General en materia de derechos humanos tiene básicamente unas funciones de apoyo, de ejecución de actividades y programas, de investigaciones jurídicas en algunas áreas de derechos humanos y derecho al desarrollo, pero no es más. Y la Corte Penal Internacional en materia de derechos humanos pues tiene a su cargo el arreglo judicial de las controversias entre estados, una jurisdicción, como les decíamos, consultiva a instancia de otros órganos de Naciones Unidas, como por ejemplo la Asamblea General o el ECOSOC, y por eso, digamos, en este ámbito es que uno ve que esa Corte Internacional de Justicia tiene más bien una función cuasi jurisdiccional. Ahora, yo les decía, existen dos sistemas de protección y de fomento de los derechos humanos. Está todo el ámbito universal, que tiene que ver evidentemente con la Asamblea General, el ECOSOC, Consejo de Seguridad, Secretaría de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Y digamos que se tiene también todo el ámbito regional,
en donde, por ejemplo, lo que ustedes oían en la exposición, el Consejo de Europa, la OEA, y bueno, hay otros, tienen un rol fundamental. Entonces, en el Consejo de Europa tenemos a la Convención, pues es en el marco del Consejo de Europa que se tiene esa Convención Europea para la Protección de Derechos y Libertades Fundamentales, que está en 1950. Tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos, en donde se aprueba la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en el 48, y la Convención Americana del 69, pero también tenemos en el ámbito regional, tenemos la Conferencia de Estados de América Latina y el Hola, Caribe. profe, buenos días. Hola. ¿Será que me harías el favor de ir más lento? Es que no alcanzo a copiar así. Gracias. Sí, claro que sí. Igual yo les voy a mandar un documento que les va a servir también de estudio para esto, entonces no se preocupen. Y también estamos grabando. Muchas gracias. Entonces, les decía que en el ámbito regional tenemos el Consejo de Europa, Convención Europea para la Protección de Derechos y Libertades Fundamentales del 50, la OEA, en donde tenemos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana, la CELAC, que es la Conferencia de Estados de América Latina y el Caribe, y tenemos otros que no son tan conocidos, la Unión Africana, en donde tenemos la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Liga Árabe, en donde también hay una Carta Árabe de los Derechos Humanos. Como yo les decía, en realidad no existe un Tribunal Internacional de Derechos Humanos porque en ese ámbito universal no hay una naturaleza jurisdiccional, ¿sí? Ninguno de los comités, ni el Consejo de Derechos Humanos, ni el Alto Comisionado de las Naciones Unidas son órganos jurisdiccionales, porque, y lo decían creo que en la exposición, estos organismos internacionales son muy respetuosos de la soberanía de los estados, ¿no? Lo único que van a hacer esos órganos internacionales son revisar informes, emitir recomendaciones, digamos, pueden recibir quejas de individuos o de terceros estados frente a otros estados, pero digamos que ya en un tema más consultivo, ¿listo? Ahora, las cortes regionales sí tienen una naturaleza jurisdiccional, ¿sí? Estas sí tienen esa naturaleza y es importante, pues, digamos, como diferenciar eso. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. Bueno, entonces, como les decía, ok, perfecto. Ninguno de los órganos de protección universal puede juzgar a los estados porque eso requeriría una mayor cesión de competencias soberanas, y entonces recuerden ustedes, muchachos, hay un principio del derecho internacional que tiene que ver con el respeto de la soberanía de los estados, y eso es lo que va a explicar por qué en la actualidad no existe un Tribunal Universal de Derechos Humanos. ¿Listo? Los tribunales internacionales existentes, como la CIJ, los tribunales internacionales penales, pues digamos que van a tener que ver con ese ámbito universal. En cuanto a los tribunales internacionales penales, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, estos sí juzgan, y juzgan a personas, pero básicamente a las personas que han cometido crímenes internacionales, entonces tipo genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o limpieza étnica. Doctora. Señora. Entonces, dentro de todos los tribunales, pues bueno, universales que digamos, lo que decían, no juzgan porque respetan la soberanía de los estados en cuanto a ese tema. El único tribunal es la Corte Penal Internacional cuando nació en el 98 el Tratado de Roma, que de acuerdo a ese tratado sí puede juzgar, pero no condenas al estado, sino condenas al individuo. Exacto, es verdad. La CPI se basa en la responsabilidad internacional del individuo, ¿sí? Pero no solo del individuo, sino del individuo que ha cometido solamente crímenes, crímenes graves, de lesa humanidad. De lesa humanidad, genocidio, guerra, lesa humanidad o limpieza étnica. Pero entonces también dentro de esos crímenes de lesa humanidad no se condena por la violación de los derechos humanos, o parte de los crímenes de lesa humanidad hace parte de la violación de los derechos humanos. Pues digamos que el derecho internacional humanitario. Pues son como claro, son crímenes que tienen que ver con derechos humanos, pero son crímenes, digamos, de los más graves, ¿no? Entonces, son 4 básicamente: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y limpieza étnica. No cualquier otro crimen. Ahora,
Los tribunales regionales sí condenan a los estados y sí tienen una naturaleza jurisdiccional. Con base a eso, doctora, le hago una pregunta, perdón la interrupción porque no luego me escapa y es importante, perdón. Por ejemplo, una víctima, ahorita que conocimos digamos, el acuerdo de paz y que ha generado tanta polarización, precisamente que no reconocieron, digamos, los crímenes de lesa humanidad y que hoy son progresistas, las víctimas de este grupo puede ir directamente a la Corte Penal Internacional, mostrar que fueron víctimas, mostrar que cometieron crímenes de lesa humanidad, y la misma Corte puede entrar a hacer jurisdicción porque claramente violaron esos derechos humanos que no reconocieron en esos acuerdos de paz. Sí, pero digamos que la CPI funciona un poquito diferente. Y es que primero, y eso es una particularidad de las cortes internacionales, que es diferente a los tribunales nacionales, los estados tienen que aceptar la jurisdicción de esa corte. Pero entonces, Colombia está adscrito al Tratado de Roma. Exactamente. Entonces sí puede entrar a tener jurisdicción la Corte. Exactamente, sí, sí. Pero eso es una precisión importante, porque es diferente a las cortes nacionales. En las cortes nacionales, usted como individuo no acepta la jurisdicción, usted está obligado a la jurisdicción nacional. Los tribunales nacionales, los estados tienen que aceptar, como tú lo dices bien, Colombia acepta desde el Tratado de Roma, y entonces allí se puede ver juzgado desde la perspectiva del individuo. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia no pueden acceder los individuos, ¿sí? Solo los estados. Solo los estados son los que... Y las cortes regionales sí acceden los individuos y los estados. ¿Listo? Okay. Entonces es una precisión. O sea, pero una víctima de ellos no puede acudir a la Corte Penal Internacional. Sí, a la CPI sí. A la CPI, claro. Okay. A la CPI, sí. Todo el último a la Corte Internacional de Justicia no. Además, no, para la CPI sí. Sí, sí. Ahora, ya es facultativo de la Corte decidir si va a empezar un análisis previo de caso o no, ¿cierto? Pero las víctimas, claro, son escuchadas ante la CPI para ver si se hace un caso o no ante la CPI. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Bueno, entonces, hemos hablado la clase pasada, y yo creo que con esto ya cierro, pues como para no hostigarlos tanto de tema. Hablamos de que ese Código Internacional de Derechos Humanos tiene una tipología que tradicionalmente tiene pues como 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? Que tenemos los derechos civiles y políticos, pero importante decir que esos derechos civiles y políticos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 fue el que más desarrollo inicial tuvo, ¿sí? Ha impuesto una serie de obligaciones a los estados de respetarlos y garantizarlos, digamos, de manera expedita. Encontramos, obviamente, dentro de estos derechos, ustedes los pueden ver también en nuestra Constitución Nacional, derecho a la vida, no ser sometido a la esclavitud y servidumbre, no estar sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad penal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, religión. Digamos que son algunos de estos derechos. Tenemos los derechos de segunda generación o los famosos derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos, digamos, también han sido consignados en pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Y digamos, algunos de estos derechos para que ustedes pues tengan como claridad de entre unos y otros. Acá encontramos el derecho al trabajo, el gozo de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, la libertad sindical, la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, pues entre otros. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, y pues digamos que tenemos una tercera generación de derechos. La tercera generación implica, por ejemplo, está el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y los famosos derechos colectivos, ¿no? O de solidaridad, que tienen que ver con el derecho al desarrollo, a la paz,
al medio ambiente sano, al de la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad o el de la asistencia humanitaria. Vemos que estos derechos sí han tenido un poco menos de desarrollo en cuanto a tratados internacionales. Yo creo que voy a dejar ahí, porque ya es demasiada información. No sé si hay preguntas, muchachos. Yo creo que la próxima semana lo que hacemos es que termino esta parte, porque no he terminado, y hacemos el seminario posterior a ello. Entonces, la próxima clase, digamos, termino la exposición de hoy, escuchamos a los relatores de hoy, David Gómez, Sergio Borja. La próxima clase tienen seminario Sebastián Dux Mora Hernández y Natalia Garzón, y los relatores de la siguiente clase son Cristian Montaño y Luisa Rodríguez. ¿Listo? ¿Preguntas? Doctora, ¿tú subes ese documento en estos días? Yo se la mando a la monitora con la grabación. Igual lo que pues leemos y si nos surge ideas, preguntas, puede ser la próxima clase, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? Profe,